Nos vamos a enlazar vía Zoom con Luis Benavente, él es analista, director de Voz Populi, para comentar un poco sobre cuál es la situación política que está enfrentando en este momento el presidente Pedro Castillo. Lucho, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en contacto. Buenas tardes, Pilar. Ahora sí, estamos justamente ya en contacto y queríamos comentar un poco cuál es la situación política, porque lo que comentaba un poco es que si el presidente Pedro Castillo pensó que la situación se iba a aquietar en el plano político luego de que superó la vacancia en el Congreso ya hace algunos días, ahora vemos no solamente el tema de sus familiares que están pues bastante complicados, sino también ese tema de este paro de transportistas que ya lleva 5 días y luego de esas desafortunadas declaraciones que ha dado en la víspera, bueno, eso va a costarle bastante caro. ¿Qué opinas al respecto? Sí, claro, digamos que la vacancia no prosperó, eso le dio un triunfo de momento a Castillo. Él ganó, tuvo un control sobre el Congreso, mantuvo su empleo como presidente de la República del Perú, etcétera, ¿no? Pero sabíamos que las cosas a nivel político son muy complicadas, principalmente porque estas complicaciones las genera el mismo Ejecutivo, el mismo gobierno. Si vamos a ver los temas, a ver, el caso del ministro de Salud, que ya fue censurado, que ya tiene que irse, eso fue generado por el gobierno, porque era un personaje totalmente cuestionado y el presidente no retiró al ministro, de tal manera que generó una situación de inestabilidad. Ahora estamos viendo cómo el premier impide el diálogo en Cuajone, en Sauder, en la zona sur del Perú, ante conflictos, porque los comuneros no están de acuerdo con algunos puntos, pero sin cumplir el rol del Estado de congregar a la población, a los trabajadores, a la empresa y estar él, o sea, el Estado en este diálogo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se pone desde uno de los lados que y de esa manera genera esta situación. En el caso de los transportistas es más o menos equivalente, porque ellos se ven empoderados por un gobierno que tiene una conducta antiempresarial, antiminera, y que no es capaz de atender las distintas demandas. Ahora, Lucho, y sí, se agrava todo este panorama que estás comentando con esas declaraciones desafortunadas del jefe de Estado cuando ha dicho pues que los bloqueos de las vías son malintencionadas y que los dirigentes de estos gremios son pagados. Eso es lo que él ha dicho, es como echar más leña al fuego. Sí, acá se aplicaría muy bien eso de que la vaca no recuerda cuando fue ternera, ¿no? Porque ese tipo de movimientos él hacía cuando era líder sindical de los maestros, sobre todo especialmente en la huelga tan larga del año 2017, hace ya 5 años, justo en esa época del año. Claro, eso va a generar una reacción, evidentemente, y hay muchos otros conflictos sociales en todo el país que no están en la primera plana de los medios de comunicación, pero que ahí están activos ya, incluso más allá de lo que nos está mostrando el informe de conflictos sociales de la Defensoría. El caso de los transportistas además es crítico por la subida del precio de los alimentos, que está llegando a unos niveles y la solución no es comer pescado. Sí, claro, no, ni pollo, ¿no? Porque, como ha dicho el premier, ¿no? El premier, el doctor Aníbal Torres, en la conferencia de prensa también desafortunadas sus declaraciones cuando dijo, bueno, no hay desabastecimiento, ahí ven ustedes los pollos colgados. Claro, había los pollos, pero la gente no puede comprar porque ya había subido más de 12 soles. Y dijo, bueno, también hay otra solución, buscar productos alternativos como el pescado. Ahora el pescado también ha subido y eso pues definitivamente golpea sobre todo a los más vulnerables, al pueblo que ellos dicen defender. Porque además estamos hablando de pollo, pescado, podemos hablar de cerdo, de carne de res, estamos hablando de proteínas, que es lo más caro, lo que menos se consume, ¿no? La mayor parte de la mesa familiar está con carbohidratos, con grasas saturadas de baja calidad, que están subiendo de precio, el aceite, el azúcar, la papa, el arroz. Eso forma parte de la canasta familiar con un peso bastante fuerte, y que nadie se alimenta 100% de carbohidratos, de proteínas, menos aún la población de menos recursos, porque las proteínas son lo más caro en la dieta familiar. Ahora, Lucho,
¿hasta qué punto esto se puede ir de las manos? El tema de los transportistas. Empiezo por lo de los transportistas porque se han sumado los agricultores. Escuchaba más temprano a nuestro corresponsal que dice que Huancayo prácticamente está paralizado, los mercados, los cines, los grifos, los colegios, todo está cerrado, además del desabastecimiento, además del tema del incremento de precios que preocupa a todos. Se anuncia, si es que no hay un acuerdo, una paralización total de todos los transportistas, hasta los mototaxis, dice que van a paralizar a partir del lunes. ¿Esto de qué manera podría poner en jaque al gobierno de Pedro Castillo si es que no se toman las medidas? Se está hablando de que el ministro de Transportes iría a Arequipa, pero hasta ahora, cuando ya va a ser pues la 1 de la tarde, no se sabe absolutamente nada. Sí, hay un efecto dominó, Pilar, definitivamente. Tenemos información de muchas operaciones mineras, petroleras en todo el país que están en este momento paralizadas, ¿no? El caso de Cuajones es muy visible, ha tomado mucha notoriedad, ¿no? Y el presidente del Consejo de Ministros pues se ha puesto de uno de los lados y ha cerrado la posibilidad de diálogo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con la sucesora, ¿no? Con la ex premier Mirta Vázquez. Sí, claro. Y además mintiendo al país, Pilar, porque Vázquez dijo en un momento que había que cerrar 4 minas porque estaban en una cabecera de Cuenca en Ayacucho, a la vez que el gobierno alentaba y hacía alianza con los cocaleros que destruyen el medio ambiente y hacía alianzas y proyectaba para el futuro mejores posibilidades para los mineros ilegales, que no solo destruyen el medio ambiente, sino que hacen trata de niños, niñas, prostitución infantil, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces no había ningún interés del gobierno de cuidar el medio ambiente. Entonces nos mentía la ministra Vázquez, ¿no? Y este es un gobierno que se está acostumbrando a mentir, a engañar a la población. Ahora, este efecto no puede crecer, evidentemente. Esta es una época del año en que tradicionalmente ha habido huelgas de maestros. Bueno, ese es un gremio especialmente complicado, dado que el presidente pertenece a él, pero que también tiene opositores que están empoderados. Es época del año en que ha habido tradicionalmente huelgas de médicos. Vamos a ver qué pasa con los médicos. Y por otro lado, la población también está muy fastidiada, sobre todo por la subida de precios de los alimentos y de la canasta básica familiar. Ahora, y esas contradicciones y esas mentiras, esta falta, la verdad, no solamente se da en este tema que hemos comentado desde el inicio de la entrevista, sino también el tema de la lucha contra la corrupción, porque hay un mensaje hacia afuera, pero estamos viendo lo que le está ocurriendo con los sobrinos y con su ex secretario general, que están prófugos, que no están no habidos, porque había una orden de detención preliminar y, oh sorpresa, se hicieron humos. Se habla que podría haber habido una fuga de información. ¿Cómo lo consiguieron? Bueno, no se sabe, pero bastante coincidencia de que los dos sobrinos y Bruno Pacheco, quien se había presentado hace ya algunos días en estas redes sociales señalando que iba a colaborar, entre comillas, con la justicia, pero parecía otro mensaje subrepticio directamente a las altas autoridades, estén hasta ese momento que tener que ser incluidos en la lista de la policía de los más buscados, porque no se sabe absolutamente nada de ellos. Claro, llama la atención que con esta supuesta lucha contra la corrupción, gente tan allegada, tan cercana como sobrinos o como el ex secretario general, estén prófugos. Entonces el discurso anticorrupción no tiene una correlación, una correspondencia con los actos de personas tan allegadas al presidente. Y no se diga de Carolín López, que ha entregado ya documentación a la Fiscalía y donde hay una aparente contradicción entre las negaciones que hace el presidente y las afirmaciones que hace esta señora. Porque resulta poco creíble lo que dice el jefe de Estado, que desconocía por completo los movimientos de sus seres más cercanos, de sus familiares y de su secretario. Sí, claro, es un presidente un poquito distraído, ¿no? Que hay una fiesta por el cumpleaños de la hija en sus narices y él se entera de casualidad. Bueno, eso nadie se lo va a creer, pues evidentemente, ¿no? Por eso digo que es un gobierno y un presidente que se está acostumbrando a mentir y de alguna manera es una falta de respeto a los peruanos porque es evidente la mentira en estos casos. Ahora, sobre la moción de censura contra el ex ya ministro Hernán Condori,
¿qué se viene de ahora en adelante? Bueno, ahí se ha visto que ha habido incluso un fraccionamiento al momento de la votación por parte de la bancada oficialista. 6 congresistas del ala magisterial de Perú Libre se abstuvieron y bueno, luego de eso ha habido una serie de comentarios en las redes dando cuenta de que muchos de ellos están totalmente disconformes con la participación de la gente de Perú Libre en el gobierno. Claro, es que de alguna manera es la gente que más problemas ha dado al gobierno, que ha generado más inestabilidad, más conflicto, más rechazo de la opinión pública, de los medios, de los comentaristas, de la misma sociedad civil, ¿no? Recordemos que ese gobierno comienza con un presidente del Consejo de Ministros, Bellido, que daba muestras muy claras de simpatía hacia Sendero Luminoso, ¿no? El caso de Bermejo, un personaje tan allegado al gobierno que tenía un proceso por apología al terrorismo. En Alemania, cualquiera que menciona un símbolo nazi se va a la cárcel, igual que en Austria, cunas de democracia hoy en día, ¿no? Pero en el Perú los simpatizantes de Sendero Luminoso pues tienen muchos derechos y están muy empoderados y muy protegidos por muchas instituciones. Ahora, se dice que el presidente Pedro Castillo está evaluando desde ayer quién va a ser el sucesor de Condori, según uno de sus ministros que salió ayer como vocero. Lo que ha dicho es que está evaluando los diferentes perfiles para no equivocarse y que sea un ministro de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía. Pero eso nos hace recordar cuando se anunció con bombos y platillos que iba a haber un gabinete de ancha base y fue más de lo mismo o peor. ¿Crees que va a ser así? Porque lo que se ha señalado desde el inicio, una de las más voceadas sería Kelly Portalatino, la parlamentaria, que es gente allegada a Perú Libre y a Vladimir Cerrón. A ver, en el mundo hay, Pilar, creo que 204 países. No creo que ningún gobernante en esos 204 países ponga ministros tan cuestionados. Entonces, lo que puedo pensar por tendencia es que el presidente va a buscar a alguien pronto variado, alguien que golpeó a la esposa, alguien que simpatiza con Sendero, o un ex guerrillero, o alguien que está involucrado en homicidio, en robo, para nombrarlo ministro, porque eso es lo que usualmente hace nuestro presidente, ¿no? Y se sabe que un personaje cuestionado en un cargo muy alto genera inestabilidad en cualquier parte del mundo. Esperaríamos que sea un médico reputado, con prestigio, que pueda conducir el sector salud en medio de esa pandemia que no ha concluido todavía. Estamos en una etapa todavía crítica del proceso de la pandemia. Y cuando vemos que el nivel de vacunación ha caído aparatosamente de manera preocupante, cuando vemos que en general la vacunación contra otras enfermedades es un desastre, según ayer se ha revelado en el Pleno del Congreso, y cuando vemos pues que tantas cosas hace falta por hacer, sobre todo en el primer nivel de atención del sector de salud tan olvidado por décadas, por todos los gobernantes, pero hubo un compromiso especial por parte del presidente Pedro Castillo en su campaña que hasta el momento no cumple, porque ya va 9 meses prácticamente al frente del gobierno y no puede decir a esas alturas de que él sigue aprendiendo, porque ya debería haber aprendido. El costo del aprendizaje es muy alto, ¿no? Más aún en un maestro tendría que enseñar, no tendría que estar aprendiendo. Entonces está admitiendo que se presentó para presidente sin estar preparado, con lo cual admite que es una persona muy irresponsable, creo. Ahora, el tema Fujimori, otro ingrediente que se suma a todo este escenario político y polariza aún más a los peruanos. Sí, genera un enfrentamiento grande, cayó en un momento muy complicado, agudizando esta situación. Ahora, es un tema complejo. Por un lado, el Perú es un país soberano. Yo personalmente no simpatizo mucho con el fujimorismo. No simpatizo con el fujimorismo. Creo que el fujimorismo fue responsable de violaciones de derechos humanos, de violaciones a la democracia en el país, de corrupción en la década de los 90. Pero también se consciente que el país es soberano, ¿no? Entonces me extraña cómo el Perú se allana tan fácilmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una corte que no dice nada frente a los prisioneros políticos en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba, en una región donde hay excesos contra los derechos humanos. Esta corte no dice nada, pero sí está muy interesada en actuar con mucha agilidad
frente a una situación peruana. Yo creo que es un tema de soberanía que lamentablemente ese gobierno se ha prestado a este juego, más allá de las simpatías o antipatías del Fujimori. ¿Y hacia dónde está yendo el gobierno con todo lo que hemos hablado? ¿Qué es lo que tendría que pasar o hacer para lograr este punto de quiebre y poder, bueno, dentro de todo, con dificultades, concluir su mandato? Yo lo veo muy difícil porque no hay intención ni en el gobierno, ni en el partido de gobierno, ni en el presidente Castillo. ¿Qué tendrían que hacer? Pues tendrían que buscar una solidez política, ampliar la base política, hacer acuerdos con partidos políticos, con organizaciones políticas para darle gobernabilidad al país, ¿no? Pero eso no le importa al presidente. Tendrían que tener más cuidado en la designación de funcionarios públicos de alto nivel, en una época en que la meritocracia y las exigencias son tan fuertes para el nombramiento y la contratación de personales y profesionales. Aquí en Perú hacen todo lo opuesto. Entonces, ahí habría dos puntos claves: buscar alianzas, buscar una ampliación de la base política del gobierno mediante acuerdos, y también el hecho de nombrar figuras respetadas para evitar situaciones de inestabilidad, y junto con eso retomar, reiniciar o iniciar simplemente una recuperación de la economía, que evidentemente en medio de esa inestabilidad política creada principalmente por el gobierno se ha generado una mayor inestabilidad económica y el país está al borde de la recesión. Perfecto, Lucho. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros aquí en Contacto. Muchas gracias por la invitación, Pilar. Muy buenas tardes.